Hey, shalom, shalom, shalom a todos. Yo soy el oficial Elon acá con ustedes desde Israel Unido en Cristo. Ok, acá en Los Ángeles, hermanos y hermanas. El que está leyendo hoy en día, ¿quién es? Oficial Yerameel. Muy bien, muy bien. Ahora, hermanos y hermanas, si es la primera vez que se sintonizan, nosotros somos Israel Unido en Cristo. ¿Y qué hacemos? Nosotros le damos temas bíblicos que vienen directamente de la Biblia, ¿verdad? Estos temas es para que nos ayude a levantar a nuestros espíritus, guardar la mente, ¿verdad? Y estar más preparados para batallar esta batalla que tenemos todo en esta vida que vivimos, ¿ok? Y para estar mejor preparados para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, el tema que tenemos hoy en día, ¿cuál es el tema? El hombre sin escudo cae en todo. El hombre sin escudo. Y no nomás estamos hablando del hombre, ¿verdad? Porque sabemos que las escrituras fueron escritas en manera masculino, pero estamos hablando de todo, hombre y mujer, ¿verdad? Ahora dice que el hombre sin escudo cae en todo. El escudo del que estamos hablando, el escudo en el que nos vamos a enfocar es la Biblia. Primero tenemos que entender esto. Dame eso en Romanos 15 y 4. Y vamos a tocar un poco de lo que está sucediendo hoy en día. Porque ustedes que estén en Chile, ustedes que estén en otras partes de Sudamérica, que estén en Centroamérica, Norteamérica, como México, ¿ok? Y en los Estados Unidos, muchos están durmiendo. No están atentos a lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Irán ahorita está bombardeando, a lugares militares de los Estados Unidos, ¿verdad? En otros países de allá como Irak. Los Estados Unidos, Israel, el país que se llama Israel, ahorita están bombardeando a Irán. Estas son guerras que estamos viendo que a nuestra gente los están ¿cómo se dice? Que están atentos y están viendo qué es lo que va a suceder pronto, qué es lo que sigue. La Biblia nos da todo cuento de lo que va a suceder, pero primero tenemos que entender esto. Vamos, léelo. Este es el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ajá. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El Señor dice que con la paciencia y la consolación de ¿qué dice? De las escrituras. Ahora dice que las escrituras es lo que nos da esperanza, lo que nos calma la mente, lo que nos ayuda en aflicciones que estamos viviendo. Dice que agarramos esperanza. ¿Qué más dice? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora, el Dios de la Biblia es un Dios de consolación. ¿Por qué es que es necesario que los latinos, necesitan consolación? Muchos no saben que los latinos pertenecemos a la nación de Israel, no los israelíes que están ahorita peleando ahorita con los palestinos, no esos. Estamos hablando de los israelitas que están en la Biblia, los latinos hispanos, ¿verdad? Los indígenas de las Américas que fuimos conquistados por España, Europa y todos los demás, pertenecemos a la nación de Israel. Somos hijos de la conquista, ¿verdad? De los que fuimos en esclavitud. Nosotros necesitamos esa consolación por tantas cosas que nos han sucedido. El Dios de esta Biblia es Dios de consolación. Él nos va a ayudar a sobrepasar, poder tener esa fuerza para lo que viene. Lo que va a venir en estos días, que son días fuertes, hermanos y hermanas. Hay que abrir la Biblia para poder entender todo esto. Vete al libro de Juan 39. Ahora, si me tienes algunas fotos, tal vez oficial, para que la gente pueda ver y entender lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Detén eso, dame eso en Mateo 24. Muchos hemos visto en nuestra vida,
Dije de la guerra. Bueno, esto está bien porque también muchos que no sepan o saben de lo que está sucediendo en México, pero estamos hablando de la guerra en Irán, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, ahora léeme eso, por favor. Este es el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Bríncate al versículo 4. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, Ajá. mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. So acá ahora la escritura dice, mirad que nadie os engañe. Tenemos que entender que somos una gente que hemos sido engañados por los religiosos, por las iglesias, ¿verdad? Ya dice que nadie os engañe, vamos. Porque vendrán muchos en mi nombre, Ajá. diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, hemos visto a muchos, espérate, todavía no, hermano, no estamos en ese versículo todavía. Dice, ¿qué? Lee esa parte otra vez. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. muchos van a proclamar ser el Cristo, ¿verdad? El que viene a salvar la gente, pero no es así. Muchos que se proclaman ser creadores de Dios, y no es así. Pero ¿qué dice acá? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y el Señor dice que vas a oír a guerras y rumores de guerras. Ok, lees otra vez porque parece que están atrasados de lo que estamos tocando acá. Léelo otra vez. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. El Señor dice que vas a oír de guerras y rumores de guerra. Muchos no saben que esta guerra contra Irán es algo que Netanyahu, ¿verdad? Estaba hablando él de esto desde hace años atrás. Él ha estado tratando de convencer a los presidentes de Estados Unidos que vayan a guerra contra ellos. Pero ¿sabe qué? Por fin él pudo convencer a uno, el Trumpa. El mismo que dijo que no iban a haber más guerras. Ahora, lees una vez más. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ajá. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ajá. Pero aún no es el fin. Ahora, él dice que estas cosas van a tener que suceder. Por favor, pongan eso abajo. Dice que todas estas cosas tienen que suceder. ¿Pero qué dice? Porque se levantará nación contra nación. Pero él dice, pero esto no es el qué. Pero aún no es el fin. No es el fin, hermanos. Aunque estamos viendo todas estas cosas sucediendo, el Señor dice que no es el fin. Vamos. Porque se levantará nación contra nación. Ajá. Y reino contra reino. Ajá. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice que van a haber pestes y terremotos. ¿Ok? ¿Y qué? Terremotos en diferentes lugares. En diferentes lugares se van a ver terremotos, van a suceder muchísimas cosas. Estas cosas las hemos visto por varios años. Ahora vienen el tiempos de cosas más difíciles, hermanos y hermanas. Estos guerras, estos rumores de guerra, pestilencia y todo lo demás. Vete al libro de Juan 5, por favor. El libro de Juan, capítulo 5. Comienza en el versículo, vamos a leer 39, vamos. Este es el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39. Ajá. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ajá, el Señor aquí, el Señor dice escudriñar. Escudriñar está hablando de abrir las Biblias, ok, estudiarlas. Tenemos que rebuscarlas. Tenemos que buscar las cosas que han sido escondidas acá. Porque sí, hay misterios escondidos en la Biblia que no cualquiera va a poder entender.
Estas son cosas que el Señor dejó nomás para sus elegidos, para que puedan entender lo que está escrito y poder proclamarlo. Pero lo que tenemos que hacer es estudiar. Eso es lo que quiere decir con escudriñar. Tenemos que escudriñar las escrituras, ¿verdad? Estudiarlas, porque en ellas, ¿qué dice? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ajá. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Para poder entender al Señor, a Cristo, tenemos que estudiar las escrituras. Acuérdese, cuando Cristo estaba hablando, el libro del Nuevo Testamento o los libros no estaban escritos. Cuando Él les estaba diciendo escudriñen las escrituras, Él estaba hablando ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Para los que digan, hey, bueno, el Antiguo Testamento ya no está, eso es perversión de las escrituras. Eso se llama blasfemia, gran mentiras que echan. Ahora el Señor dice, en ellas crees que tenés vida eterna. La Biblia sí habla de la vida eterna, tanto como habla de la muerte, tanto como habla de los juicios que van a venir. Pero nuestra gente han estado confundidos, no entienden o conocen cómo van a llegar a esa vida eterna. Vamos a ver a más palabras que Cristo habló. Vete al libro de Mateos. Vete al libro de Mateos capítulo 19. Vamos a comenzar en versículo 17, pero podemos, comenzar en el 16, creo yo. Vamos, comienza en el... Sí, versículo 16. Libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ajá. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Cristo le respondió, no me llames bueno, ¿por qué me estás llamando así? Pero la pregunta en el contexto dice, Maestro, ¿cómo es que vamos a entrar a la vida eterna? La vida eterna es lo que todos estamos supuestamente buscando. Cuando venimos a decir, bueno, yo vengo a servir a Dios, yo vengo a dar mi vida para nuestro Salvador, es porque estamos buscando la vida eterna, algo que no se encuentra en este mundo, lleno de perversión. Vamos a ver qué más dijo, cómo le respondió y cómo se puede encontrar esta vida eterna. Vamos. Versículo 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La manera que uno llega a la vida es guardando los mandamientos. Okay, hay una gran mentira que se ha estado empujando en las iglesias, en estas religiones, en el mundo, que los mandamientos o las leyes de Dios ya no están. Y si ustedes dicen, bueno, no, nosotros no enseñamos que las leyes ya no están. Muchos dicen que sí, todavía están los mandamientos, pero ahora quieren escoger cuáles guardar. Hermanos, hay muchísimos mandamientos que en sus iglesias les enseñan que no guarden. El día de reposo es algo que no se guarda. La gente van y celebran días paganos como la Navidad, como el Año Nuevo, ¿verdad? Como la Pascua con conejitos que viene como en un mes o dos. Estas son cosas que se van contra los mandamientos de Dios. Sigue leyendo. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, Ajá. no matarás, Ajá. no adulterarás, no hurtarás, Ajá. no dirás falso testimonio, Ajá. honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno sumo importante, ¿verdad? Versículo 18 dijo, no matarás. Claro, eso es algo fácil que muchos dirán, no, claro, yo no hago eso. ¿Qué tal adulterar? Muchos cometen adulterio. Cuando miran a una mujer, hombre, y codicia a la mujer, ese es adulterio, ese es fornicación. Acá, que comienza acá. Acuérdense, todo pecado comienza en la mente. Por eso, como hombres creedores supuestamente de Dios, tenemos que saber cómo controlar esta mente. El adulterio, la fornicación, ¿qué más? No hurtarás, Ajá. no dirás falso testimonio. No darás falso testimonio. En las mentiras, hay muchas mentiras que la gente da. Las mentiras es algo que muchos creen, es algo pequeño. No, el Señor habla contra las mentiras.
Lee. Honra a tu padre y a tu madre. Ajá. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo como a ti mismo se viene a la corrección. Se viene como enseñarle a tu prójimo el error en el que está para que se pueda componer. Para que no sigan eso. Ahora, acuérdese, él dijo, ¿cómo vamos a entrar al reino? Guardando los mandamientos. Vete al libro de Baruch. Vete al libro de Baruch. Vamos a escudriñar las escrituras para poder entender la significación de la vida eterna y cómo obtenerla, hermanos y hermanas. Vamos, lee eso. 4, comienza en el 4, versículo 1. Este es el libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1. Este es el libro de los mandamientos de Dios. Ajá. Y la ley que permanece para siempre. Ahora, cuando dice este es el libro de los mandamientos de Dios, la Biblia está llena de mandamientos, hermanos y hermanas. Hay cosas en la Biblia que muchos lo miran como algo leve, algo que no es pesado, algo no importante. Cada palabra, cada punto, ¿verdad? Cada, ¿cómo se dice? Cada coma, ¿se dice coma? Sí, coma. Cada cosita que está escrita en la Biblia tiene importancia. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió. Ahora aquí dice que este es el libro de los mandamientos de Dios. ¿Y la qué? Y la ley que permanece para siempre. La ley de Dios va a permanecer para siempre. Porque muchos creen que cuando estemos en el reino vamos a poder hacer lo que queramos. No. En el reino igualmente vamos a tener que guardar los mandamientos de Dios. Vamos a tener que guardar los días festivos, las lunas nuevas o la nueva luna, la Pascua, tabernáculo, ¿qué más? Bueno, todos los mandamientos que Dios nos dio. Ahí todavía se van a tener que guardar. El día de reposo. Vamos. Todos los que la guardan vendrán a la vida. Ajá. Pero tal que los deje morirá. El Señor dice, todos los que vendrán a guardarla vendrán a la vida, pero los que... Pero tal que los deje morirá. Pero Él dice, pero tal el que los deje va a morir. Esa vida, esa muerte es la muerte segunda. La vida de la que está hablando acá es la vida eterna con nuestro Señor. Lee. Vuélvete, oh Jacob, y agárrate de ella. Ajá. Camina en la presencia de la luz de la misma, para que seas iluminado. El Señor nos manda que caminemos. Acuérdese, aquí Él no está hablando de todo el mundo. Él dice, vuélvete, Jacob. Jacob somos nosotros, nuestro padre Israel. Tenemos que entender que la Biblia nomás fue escrita para nosotros, hermanos y hermanas. Vete al libro de Juan 5, regrésate porque leímos versículo 39. Regrésate a Juan, vamos a leer capítulo 5, vamos a leer versículo, comienza en el 24. Este es el libro de Romanos capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ahora, Cristo dice, léelo otra vez. De cierto os digo, el que oye mi palabra. El que oye mis palabras, tenemos que estar atentos a su palabra, ¿ok? Él dice, el que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Y cree al que me envió. Cristo dice que su Padre lo envió. Tenemos que creer en el Padre igual como creemos en su Hijo. Lee. Tiene vida eterna. El principio de eso es tener la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Cuando tenemos esa fe, estamos fiel a Él, esa vida eterna está allí para nosotros esperándonos. Lee. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No va a parar a la condenación. Esa condenación es la segunda muerte. Esa es la muerte donde el espíritu va a ser destruido. Pero detén eso, vamos a regresar. Vete al libro de Apocalipsis 14 y 15, ¿verdad? Sí, no, Apocalipsis 14 y 12 es.
Y estos es los que guardan los mandamientos y la fe. Vamos a leer. Aquí está el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Ajá. Aquí está la paciencia de los santos, Ajá. los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, y la fe. Queremos regresar a eso. Se los quiero mantener en la mente. Porque el momento que uno oye fe en Cristo, se les olvida que aplicando con la fe, tienen que guardar también los mandamientos. Por eso en el libro de Apocalipsis, que es el último libro, casi los últimos capítulos, dice, aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos, Ajá. los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos, hermanos y hermanas, no están hablando de los santos que se encuentran en sus iglesias católicas. Está hablando de los santos que son el pueblo de Israel. Vamos a comprobarlo. Vete al libro de Salmos. Este es el libro de Salmos, capítulo 148, versículo 14. Ajá. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Vamos. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Él dice, él exaltó a su pueblo. Alábenle los santos, los hijos de Israel. Bríncate a 55, creo que es el otro. Estamos enseñándoles, comprobándole quiénes son los santos. Ese rótulo que miran allá arriba. La tribu de Judá son los negros americanos. La tribu de Benjamín, indios occidentales. La tribu de Leví, haitianos. Efraín, puertorriqueños. Manasés, cubanos. Simeón, dominicanos. Zebulón, guatemaltecos. Los de Centroamérica, los mayas. La tribu de Gad, los indios nativos americanos. La tribu de Rubén, los indios seminoles. Aser, los colombianos a Uruguay. Isaacar, los indios de México, que se llamaban mexicas, también a veces llamados aztecas. También la tribu de Neftalí, son los de Argentina y Chile. Que son ustedes, hermanos y hermanas de Chile. Ustedes pertenecen a la tribu de Neftalí. Vamos, lee eso. Salmos capítulo 50 y versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ajá. ¿Quiénes son los que hicieron pacto con sacrificio con el Señor? El pueblo de Israel. Acuérdese, Moisés cuando nos dio todo eso, cuando nos estaba explicando todo, cuando leemos desde el principio, eso nomás estaba hablando con el pueblo de Israel. Esos son los santos de Dios. Cuando en Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. Santos quiere decir los pueblos de Israel, los que guardan mis mandamientos y la fe en Jesús. Regrésate a Juan. Juan 5 y 25. Este es el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Vivirán. Bien rapidito. Vete al libro de Daniel, capítulo 12. Que Daniel, capítulo 12, lee versículo 1 y 2. Mira lo que dice acá. Acuérdense, estamos hablando de la vida y la muerte. La vida eterna y la muerte segunda. Vamos. Este es el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ajá. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí es hablando de profecía. Hermanos y hermanas, van a venir tiempos fuertes, tiempos de pestilencia, tiempos, como dice la escritura, como nunca jamás se han visto. Las guerras que estamos viendo ahorita en Irán, hermanos, esto es lo principio. Las cosas se van a empeorar en todo el mundo. Encima, nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos creen que viven en la tierra prometida. No, esta tierra, hermanos y hermanas, va a sufrir cosas violentas. Y el Señor dice que más, lee. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ajá. Todos los que hayan escritos en el libro. Ajá. Los que se hallen escritos en el libro. Son los que están escritos en el libro. Hermanos y hermanas, nuestros nombres están escritos en los libros.
Lo que va a suceder cuando venga Cristo, cuando nos juzgue, Él va a ver lo malo y lo bueno que hicimos, el pecado y lo justo, y nuestros nombres van a ser borrados. Si nosotros no nos quedamos fiel a Él, vamos, lee. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ajá. Unos para vida eterna. Mire lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Dice, muchos los que están, ¿qué? Los que duermen en el polvo de la Los que tierra duermen en el polvo. Ajá, detén. Vamos, sigue. serán despertados. Unos para vida eterna. Ajá. Y otros para vergüenza. Ahora, lees otra vez. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, unos para vida eterna y otros para ¿cómo? ¿Cuál es? Vergüenza y confusión perpetua. Con vergüenza y Confusión. Perdón, confusión perpetua. Vamos, regrésate a Juan. Pongan atención, hermanos, no sigan poniendo las mismas fotos. Vamos, lee. Este es el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ajá, y los que la oyeren vivirán, lee. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ajá. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El juicio, hermanos y hermanas, va a venir por parte de nuestro Salvador, Cristo. Él va a traer juicio, Él es el que va a traer espada, muerte para los pecadores. Lee. No os maravilléis de esto, Ajá. porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ajá. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ajá. Más, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él dice, los que hicieron bueno van a venir a la resurrección de vida, pero los que hicieron malos a la condenación. Muchos no entienden que ya están condenados. Hay muchos que no se quieren arrepentir. Oyen estas palabras y para ellos estas palabras no quieren decir nada, no tienen poder. Muchos que van a las iglesias pero no están desconectados de Dios. Solo porque uno va a un lugar, a un templo, a un edificio, a un lugar que dice iglesia, no quiere decir que tienen esa conexión con nuestro Salvador. Vete al libro de Isaías 57. Han habido muchas de nuestra gente que han sido muertos en todos estos años. Pero mire lo que dice el Señor acá. Es interesante. 57. Y 1. Este es el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda de que delante de la aflicción es quitado el justo. Damn, léelo otra vez. Perece el justo. Perece el justo, lee. Y no hay quien piense en ello. El justo es uno que ha guardado las leyes de Dios, uno que se ha mantenido firme en su palabra, lee. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Muchos no entienden que el justo ha sido quitado de la aflicción. Muchos de los que han muerto y van a morir, el Señor dice, Él se los lleva para que no miren la aflicción. Porque van a venir tiempos más difíciles. Tenemos que entender esto para que nos preparemos, a lo que viene de venir. Y les vamos a dar versículos para que en su espíritu se puedan fortalecer. Vamos a ir al libro de 2 Corintios 5 y 9. Cuando regresemos de esta pausa, hermanos, quédense atentos. Se disolvieron, no es fuerza de hombres hoy, pelea el Altísimo, marcharon a la guerra con espíritu decididísimo, firme. Cuando el enemigo ríe y se cree vencedor, es cuando el cielo observa y pesa el corazón. La lengua
mano que desafía, la mano que amenaza. No ve que la sentencia ya camina en la balanza, amén. Llegó el día señalado con estruendo y clamor. Nicanor cayó primero bajo juicio del Señor. La cabeza fue cortada, la mano arrancada también. La que alzó contra el templo ya no volvió a ofender. Fue colgada como aviso delante de la nación, que no se reta al cielo sin pagar retribución. El pueblo levantó memoria, ayuno y canción, porque Dios defendió a Judá con brazo y con razón. Ahí quedó. No se burla nadie del Dios de Israel. El soberbio se levanta pero vuelve a caer. Nicanor lo gritó, se creyó rey y el cielo respondió: aquí manda él. Sí, señor. Isaacar nació con mano en la escritura. Lea dijo Dios me oyó y dio figura. Desde el vientre se marcó la investidura para cargar la vida dura sin fractura. No es un pueblo que se quiebra en la tormenta, ni una... Hey, muy bien. Hey, shalom familia. Bienvenidos una vez más al regreso de este tema de hoy. Pon el tema una vez más. Pon el título, por favor, para que mire la gente, para los que apenas. El hombre sin escudo cae en todo. All right. Vamos, estábamos en 2 Corintios, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5. Vete a 2 Corintios capítulo 5. Comienza en versículo 9. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. ¡Aleluya! Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Ajá. Aquí dice, por eso procuramos siendo presente o qué. Dice, ausentes. O ausente o presente siendo aceptables a serle él. agradables. Serles agradable. Aquí la palabra que tengo acá es aceptables, que viene siendo lo mismo. Ahora, tenemos que entender que en la vida, mientras estemos vivos, tenemos que laborar, tenemos que hacer cosas, vivir nuestra vida en una manera que sea aceptable para Él. Okay. Muchos de nosotros vivimos una vida agradable para uno mismo. Hacemos lo que nos gusta, lo que nos pegue la gana, ¿verdad? Lo que queramos, pero no es así. Acuérdense, nuestra vida tiene que ser una vida de sacrificios. Dame esa, por favor, en rapidito. Sacrificio vivo, que es 2 Corintios. 2 Corintios creo que 12 o Romanos 12. Que des tu vida como un sacrificio vivo. Creo que es esa. Vamos, permítame. Sí. 12 y 1. Vamos. Este es el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 1. Ajá. Así que, oh, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Ajá, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ajá, eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdense lo que él dijo en 2 Corintios 5. Él dijo que estemos presentes o ausentes. Presentes en el mundo todavía vivos. Mientras estemos vivos, hermanos y hermanas, tenemos que dar nuestra vida como en sacrificio vivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nuestra vida puede ser como un sacrificio vivo? Vete al libro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro capítulo 4 versículo 1. Vamos a ver de qué estaba hablando el Señor acá. Vamos. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 4 y versículo 1. Yo digo el Señor, sabemos que es Pablo que está hablando, pero cuando leemos en el libro de 1 Corintios 11, 1, él dice, sean seguidores de mí como yo de Cristo. Pablo estaba hablando en el Espíritu de Cristo, ¿ok? Pero lee eso. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. En la carne, cuando él estaba vivo, él sufrió en la carne. Lee. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento.
Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El Señor, Él dio su vida por nosotros. Él no pecó. Y encima de eso dio su vida como un sacrificio. Él ahora nos está diciendo que nosotros, el sacrificio que podemos dar estando vivos, es dejar el pecado, es dejar esos pecados que nos ha destruido por siglos, hermanos. Si piensan ustedes, ¿cómo puedo yo hacer sacrificio en mi vida? Bueno, comenzando en dejar el pecado. Por eso cuando leímos en Romanos 12, él dijo que tenemos que dar nuestra vida como un sacrificio vivo. Bien rapidito, vete al libro de Efesios 4. 4 y 22, vamos. Este es el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, Ajá. que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Ahí tenemos que comenzar. Tenemos que renovar el espíritu de la mente. Tenemos que armarnos. Tenemos que cambiar. Tenemos que reformar la mente. Los caracteres que salen de ahí, ¿verdad? Lee. Y vestidos del nuevo hombre, Ajá. creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que ser un hombre que estemos fiados en Dios. Tenemos que ser santificados. Si decimos que venimos a servir a Dios, ¿cómo es que seguimos haciendo las cosas que hacíamos en el mundo? Eso no es así. Lee. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, Ajá. porque somos miembros los unos de los otros. Vamos. Airaos, pero no pequéis. Es todo. Ahora tenemos que dejar esos pecados que teníamos en el mundo. Ok, ahora regrésate a ¿dónde estábamos? 2 Corintios 5. 5 y... Estábamos en versículo, sí, lee versículo 10. Este es el segundo libro de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Ajá. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Él dice, todos vamos a pasar en el tribunal de Cristo. Cristo, mire, para los que han ido a cortes, tal vez han peleado ciertos problemas en la civil o tal vez criminal, van enfrente de un juez, uno va con miedo. Uno va ahí no sabiendo lo que va a suceder. Muchos que han pasado por inmigración, ¿verdad? Asustados. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a dar tiempo? ¿Me van a deportar? ¿Me van a dar una multa? Pero ¿sabe qué? Cuando hablamos del tribunal del Señor, la gente no tiene miedo. La gente no piensa en las cosas que pueden hacer ahorita buenos para que vayan enfrente de Cristo. Van a poder declarar cosas que les va a ayudar para que el Señor diga, ¿sabes qué? Voy a tener misericordia de ti. Ven, toma tu corona. Entra al reino con nosotros. Ok, acá ahorita tenemos que estar atentos a eso. Lee. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, Ajá. sea bueno o sea malo. Ve lo que él dice, estando en el cuerpo, estando vivos, vamos a recibir lo que hemos hecho. Si eras un fornicario, ¿qué va a suceder? Vas a tener que morir, vas a tener que pagar. Mira, lee eso en Hebreos bien rapidito, 3 y 4. Porque muchos creen que, no, la fornicación, no, el Señor no me va a castigar por eso. ¿Quién dijo eso? El Señor nunca dijo que te va a dejar de entrar al reino siendo un pecador, siendo un fornicador. Vamos, léelo. Hebreos capítulo 13 y versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si son adúlteros, si son fornicarios, el Señor dice que los va a juzgar. Bríncate a Levítico 20 y 10 para que miren de dónde salió esa ley. Porque lo que acabamos de leer en Hebreos 13, muchos no dicen, eso no es mandamiento. Muchos creen que no es mandamiento. Claro que es mandamiento. ¿No se acuerdan que leímos en Baruch 4 y 1 que este es el libro de la ley?
Lo que leímos en Hebreos 3 y 4, eso era algo que el Señor sacó, que está escrito en Levítico. Vamos, lee eso, 20 y 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, Ajá. el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ese era el juzgado cuando estaban bajo las leyes de Moisés, cuando no había sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo, se dio su vida por nosotros, esa ley todavía está. Lo que no está es el juzgado todavía, porque el Señor nos da un tiempo de dejar ese pecado. Se llama misericordia. Ya no morimos como antes, siendo apedrados y eso no. El Señor nos da oportunidad de cambiar. So, si eres un adúltero, un fornicario, esa es tu sentencia. Si no quieres vivir esa sentencia, cambia antes que estés de enfrente de nuestro Salvador Jesucristo. Bríncate a versículo 13. Levítico 20 y 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ajá. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Eso está hablando de los sodomitas, de la homosexualidad. Si uno se acuesta de la manera, si un hombre se acuesta con hombre de la manera que se acuesta con una mujer, eso el Señor le llamó abominación. Ambos los dos van a tener que morir. So, si viven ese tipo de vida, hermanos, nosotros no los estamos juzgando. Nosotros no les estamos pasando sentencia. Nosotros le estamos dando advertencia. Dejen ese pecado para que cuando venga Cristo, Él los encuentre justos. Vamos. Miren esa bandera de México. Pon esa para atrás, mira. Wow. Y Puerto Rico. Vamos, lee. Versículo 14. No, ¿cuál está? No, Regresamos segundo a segundo Corintios 5 y 11. 5 y 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Ajá. Léelo otra vez. Conociendo pues el temor del Señor. Tenemos que, ahora que conocemos el temor, él dijo el temor o el terror. El temor. El temor viene siendo lo mismo, el terror, el temor de Dios, lee. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Pero a Dios, ¿por qué? Porque aunque nosotros estemos entre los hombres, en el ambiente, podemos vivir una cierta vida, pero no todos en realidad saben quién eres. ¿Qué es lo que haces en lo escondido? Pero el Señor sabe todo lo que uno hace. Ahora el Señor es el Dios de todo terror, ¿verdad? Vete al libro de Nehemías capítulo 1. Mire lo que dice el Señor. Porque ¿sabe qué? Todos conocen al Dios del amor. Dios te ama, hermanito. Dios te quiere. Dios tiene misericordia. ¡Claro! Pero usan esas palabras en vano. Se les olvida que el Dios de esta Biblia también es un Dios rencoroso. Un Dios que está enojado. Un Dios de terror. Vamos, lee eso. Versículo 5. 1 y 5. Nehemías capítulo 1 y versículo 5. Y dile, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Y qué? Temible. Temor, terror, temible. El Señor, el Dios de esta Biblia, es un Dios que tenemos que temer. Tenemos que tener un gran temor. Esa es la palabra temer, ¿verdad? Sí. Ese es algo grande que nuestra gente no temen a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Cuando uno teme a Dios, temen sus juicios. ¿Cómo uno teme los juicios de Dios? Dame eso. Salmo 120 o 119, 120. ¿Cuál es el temor de Dios? Salmo 119, 120. Salmo 119 y versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Ajá. Y de tus juicios tengo miedo. Y aquí dice, y de los juicios de Dios tenemos que tener miedo. La manera que tememos a Dios es cuando tememos los juicios. Vete a Salmos 2 y 11.
Salmos 2 y 11 y después te vas a Job 18. Salmos capítulo 2, versículo 11. Este es el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servir a Jehová con temor y qué? Alegraos con temblor. Y alegraos con temblor. So tenemos que servirlo con temor. Vete al libro de Job, capítulo 18, versículo 14. Este es el libro de Job, capítulo 18 y versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda, y el rey de los espantos será conducido. Ahora, el rey del... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que es el Dios de los espantos? Léelo una vez más. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Ahora, hay que imaginarnos un poco el espanto. Cuando uno se pone a pensar de los espantos, es como películas de terror. Sí, como películas de terror, ¿verdad? Algo que asusta a uno. A veces uno se asusta con cosas pequeñas. A veces uno se asusta con cosas grandes. Ahora, lo que están viendo en la pantalla ahorita, hermanos y hermanas, ese es el Dios de la Biblia que está causando esto. Él lo está haciendo. Sí, Él está usando a otras naciones porque estamos viendo las bombas que están cayendo en otros países, en las guerras que estamos viendo. Pero ¿sabe qué? La Biblia llama al Dios de las, ¿qué? ¿Cómo le llamó? Dice, el Dios del espanto. Del espanto. Quiere decir que las maneras que Él nos mete ese miedo, ese temor, hay innumerables. Hay innumerables, hermanos y hermanas. Vamos, vete al libro de Sirac o Eclesiástico. Ahora, nuestra gente no conocen al Dios verdadero y no lo respetan. A muchos les gusta respetar a la gente porque tal vez tienen dinero, a la gente porque tal vez tienen negocio, a familiares, amigos, amigas. Pero Dios no le importa nada de eso. A Dios la gente no lo respetan. ¿Cómo sabemos eso? Porque no aplica nada de lo que está en la Biblia. Dame eso en Eclesiástico, capítulo 6. Eclesiástico, eso está en los libros apócrifos donde las iglesias lo sacaron. Hay ciertos libros que todavía lo tienen, pero muchos no. Eclesiástico 5, comienza en el 1. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 5 y versículo 1. No establezcas tu corazón sobre bienes. Ajá. Y no digas, yo tengo suficiente para mi vida. El Señor dice, no estableces tu corazón. Tu corazón está hablando de la mente en tus bienes. Y digas, yo tengo lo que necesito para mi vida. Porque muchos hacen eso. Muchos dicen, bueno, pues tengo dinero, tengo carro, tengo negocio, tengo lo que necesito en el mundo. ¿Para qué necesito a Dios? Por eso a mucha gente dicen, ¿cómo es que? ¿Por qué Dios me hizo pobre? ¿Por qué no me dio con dinero? Bueno, ¿sabe qué? Muchos de ustedes, si Dios les da dinero, lo van a dejar. Van a darle su espalda a Él. Pero muchos ponen su confianza en lo que tienen en el mundo. Pero ¿qué más dice Dios? No sigas tu propia mente Ajá. y tu fuerza para caminar en los caminos de tu corazón. Tu fuerza está hablando de lo que tú miras que te hace fuerte, ¿verdad? Tu dinero, ¿verdad? Tu fama, lo que tú pones tu confianza. Nuestra confianza, nuestro escudo tiene que ser Dios. Porque el dinero que tienes, ¿sabes qué? Eso no te va a cubrir cuando estén cayendo las bombas. Eso no te va a cubrir cuando hay guerra en las calles y te quieren sacar de tu casa. No, hombre, hermanos y hermanos. Nada de eso te va a cubrir. Tu dinero, tu plata, tu oro, tu cadena, tu fama.
Solo el Señor te puede cubrir de todas esas cosas. Vamos, lee. Y no digas, ¿quién me controlará en mis obras? Ajá. Porque el Señor seguramente vengará tu orgullo. Ajá. El Señor dice, si tú tienes esos pensamientos en tu mente, si tú piensas de esa manera, de que, ¿sabe qué? No, ¿para qué necesito a Dios? Dios le llama eso orgullo y Él dice que Él se va a vengar de ti. Lee esta última parte otra vez. Porque el Señor seguramente vengará tu orgullo. Él vengará tu orgullo. ¿Cómo es que vengará el orgullo el Señor? Con la muerte. Te voy a dar un ejemplo. Vete al libro de Isaías. Vamos a regresar a Eclesiástico. Vete al libro de Isaías capítulo 66, es verdad. Sí, vamos a leer 66 y versículo. Ajá. Este es el libro de Isaías. No, ese no es. Versículo 15. Isaías capítulo 66 y versículo 15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. So el Señor aquí, esta es profecía. ¿Cómo sabemos? Porque no hemos visto al Señor venir en los torbellinos, ¿verdad? Allá arriba en los cielos. No lo hemos visto. No lo hemos visto venir con fuego. Ahora él dice que, léelo otra vez. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Con fuego. Y sus carros como torbellino. Los platos voladores, los platillos voladores o los ovnis, ¿verdad? Esos son los carros de Dios. Lee. Para descargar su ira con furor. Ajá. Y su reprensión con llama de fuego. La reprensión de Dios va a ser con llama de fuego. El juzgado que va a venir con fuego. ¿Cuáles fuegos? Bombas nucleares. Esa es la manera que el Señor va a venir a juzgar a todos. Síguele. Y acá nos va a dar ejemplo de algunos que están haciendo cierta cosa que va a juzgar. Vamos. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Ajá. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Ajá, los muertos de Dios van a ser multiplicados, van a ser innumerables. Lee. Los que santifican. Ajá. Y los que se purifican en los huertos. Ajá. Unos tras otros. Los que comen carne de cerdo. Espérate. Los que comen carne de cerdo. ¿Eso dice la Biblia? Los que comen carne de cerdo, Dios dice que a ellos los va a castigar. Pero ¿cómo es que en las iglesias dicen que lo que Dios ha limpiado no le llames inmundo? Dios no está hablando en ese versículo en el libro de Hechos 10, no está hablando de animales, porque bien acá estamos leyendo que en el juicio de Dios a unos que va a juzgar va a ser los que comen carne de cerdo. ¿Qué más hacen? Y abominación. Y ratón. A la abominación y ratón. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de animales. Mire, vamos a darle entendimiento bien rapidito. Esto no es parte del tema, pero se lo vamos a enseñar. Vamos al libro de Hechos. Para que miren. Miren de qué estaba hablando acá. Vete al libro de Hechos, capítulo 10. ¿Verdad? Lee versículo 10. Este es el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 10. Va a ser bien rapidito para que agarren el entendimiento de lo que estaba hablando Pedro. Lee. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ajá, lee. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Ajá. So, lo que estamos entendiendo acá es que Pedro vio una visión. El Señor le abrió la mente para ver una visión. Lee. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. So, en esta visión, él estaba viendo animales, reptiles, ¿verdad? Lee. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ajá. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. So, acá le dijo: Pedro, levántate y come, y come. Pero Pedro le respondió: no, Señor, porque yo ninguna cosa inmunda
he comido. Pónganse a pensar, estamos acá hablando de los apóstoles, los que seguían a Cristo. Él dice, no, yo nunca he comido cerdo, nunca he comido camarón, nunca he comido ostiones, comidas inmundas. Así es. ¿Qué más dice acá? Lee. Volvió la voz en la segunda vez. Lo que Dios limpió, no llames tú común. So acá dice lo que Dios limpió, no le llames común. So acá dice, no, esto está hablando de animales. ¿Ves? El Señor limpió a los animales. Bríncate a versículo 28. Versículo 28. Para ver de qué estaba hablando. Él dice, lo que yo limpié, no le llames común. Lee lo que está hablando acá. Ahora nos va a decir qué es de lo que estaba hablando. Lee. Versículo 28. Él les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. So aquí está hablando de varones, de hombres. Lee. Pero a mí me ha mostrado Dios. Pedro dice, a mí me mostró el Señor. Acuérdese, está hablando ahora de hombres. ¿Qué dice? Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. So esa visión de la que leímos estaba hablando de hombres, no estaba hablando de animales. Acuérdese, era una visión nomás. Acuérdese, cuando leemos en la Biblia, en muchísimos lugares, el Señor siempre nos da parábolas, ¿verdad? Historias que simbolizan una cosa, ¿verdad? Y la definición de eso se tiene que encontrar en otro lugar para que no estemos confundidos, hermanos y hermanas. So, ahorita regresamos después de este corte. Vamos. Isaacar nació con mano en la escritura. Lea dijo Dios me oyó y dio figura. Desde el vientre se marcó la investidura para cargar la vida dura sin fractura. No es un pueblo que se quiebra en la tormenta, ni una gente que se dobla cuando aprieta. Fuimos hechos para aguantar lo que revienta y seguir de pie aunque el mundo nos retienta. Haznos fuerte bajo el peso, dijo el viejo, y ese yugo hoy se mira en cada techo. Jornaleros, constructores en el flete, mexicanos dando vida al hemisferio. El sudor lo regalamos sin excusas, mientras otros viven alto y dan las rules. Pero un día cae el tirano y sus abusos, Porque Cristo viene armado con su juicio. somos Isaacar, linaje interminable, mexicano de batalla inquebrantable, guerrero como el México imparable, con la mente para entender lo inevitable. Somos Isaacar en número incontable, somos Isaacar en número incontable, una tribu que resiste lo imborrable y aunque el mundo nos presione con su sable, nuestra historia ya está escrita por mi padre. En el censo levantaron nuestro nombre, 50,000 guerreros listos para ser hombres. No eran siervos, no eran débiles ni pobres, eran flecha que no falla cuando rompe. Marcha firme tras el león en la campaña, Zabulón guardando flanco en la montaña. 3 tribus como filo en la batalla, un ejército que nunca se desmaya. Somos Isaacar, linaje interminable, mexicano de batalla inquebrantable, guerrero como el México imparable, con la mente para entender lo inevitable. Somos Isaacar en número incontable, somos Isaacar en número incontable, una tribu que resiste lo imborrable y aunque el mundo nos presione con su sable, nuestra historia ya está escrita por mi padre. Y al tiempo conocemos la estrategia. Shalom, shalom. Acá estamos otra vez con ustedes, hermanos y hermanas. Y miren,
Dios permite, ustedes están agarrando algo de este tema. Es importante que abramos un poco la mente, porque acuérdese, nosotros hemos sido una gente engañados por líderes, supuestos líderes, líderes en el tipo de tal vez gobierno, en la religión, donde sea, hasta nuestros mismos padres, ¿verdad? Ellos han sido engañados. O las cosas que ellos nos enseñaron son cosas que también son falsas. Son nosotros ahora que el Señor nos ha dado ese espíritu de poder entender un poquito más, tenemos que aceptar un poco que, ¿saben qué? Puede ser que lo que me han enseñado es mentira. So, déjeme abrir la mente para poder, no sé, adaptarme un poco para entender más, ¿verdad? Por ejemplo, vete a Salmos 100. Espérate. Leímos. Sí, leímos Hechos 10, quedamos ahí, pero nos brincamos de Eclesiástico. Isaías, bueno, al principio Eclesiástico, luego Isaías 66. Sí, pero terminamos Isaías, estábamos en Eclesiástico. Regrésate a Eclesiástico, capítulo 5. No quiero cambiar de tema tanto, porque no terminamos esto. Dejamos en versículo 2, ¿verdad? Sí. Ok, estamos en Eclesiástico 5, vamos a leer del 3. Eclesiástico capítulo 5 y versículo 3. Y no digas, ¿quién me controlará en mis obras? Porque el Señor seguramente vengará tu orgullo. El Señor vengará del orgullo de uno. Eso es algo que nos aleja al Señor. El orgullo es lo que no deja que uno acepte que puede ser que las cosas que te han enseñado son falsas. Sigue leyendo. No digas, yo he pecado. Ajá. ¿Y qué daño me ha pasado? Porque el Señor es paciente. Él en ningún modo te dejará ir. Eso es algo que muchos tienen en la mente. Él dice, no digas que ha pecado y que mal me ha venido. Así son muchos de nuestra gente. Ese es el orgullo que tienen. Que dicen, mira, yo cometo fornicación, me meto con tantas mujeres que quiero. Ok, hago drogas, no paro, soy borracho, tomo, hago violencia. ¿Y qué? Mira, Dios no me ha hecho nada. Hasta mira, tienen santitos. Dicen que no, este santo o esta Virgen María, este ídolo me guarda. No es así. Aquí la escritura dice que el Señor Él es paciente. Él es paciente. Él está esperando. Él quiere que nos cambiemos. Él quiere que nos arrepintiéramos. Pero si Él mira que no lo estamos haciendo, el juicio va a venir en la cabeza, en la nuca de uno. Vamos, lee. Versículo 5. Concerniente a propiciación. Ajá. No seas sin miedo de añadir pecado a pecado. Él dice, no estés sin miedo de añadir pecado a pecado. Quiere decir que cuando tú cometes un pecado, el temor de Dios debería de entrar de ti. Y debería decir, no, ya no voy a cometer más. Pero la gente hace lo contrario. Cometen un pecado y después dicen, bueno, pues mira, Dios me dejó porque no me dio ningún castigo. Lee. Y no digas, su misericordia es grande. Él pacifica la multitud de mis pecados. Ajá. Porque misericordia e ira vienen de él. Eso es lo que quiero allí. Léelo 6 otra vez. Versículo 6. Y no digas, su misericordia es grande. La palabra misericordia quiere decir gracia. La palabra gracia que se encuentra en el libro de Romanos y el Nuevo Testamento. Misericordia. Muchos dicen, no, pues sí, Dios es misericordioso. Claro que es. Pero Él dice, no digas que su misericordia es grande. ¿Por qué? Él pacifica la multitud de mis pecados. Ajá, Él mira, Él me deja, Él me da, Él me perdona cada vez. Lee. Porque misericordia e ira viene de él. Ajá. Y su indignación reposa sobre los pecadores. Porque esa es la parte que uno siempre se olvida. Él dice, sí, misericordia y ira. ¿Qué es ira? Juicio. El enojo que Dios tiene contra nosotros por los pecados que cometemos. Él dice, misericordia y ira
viene de Dios. ¿Y qué es la última parte? Y su indignación reposa sobre los pecadores. La indignación de Dios, el gran odio. Somos, ¿cómo se dice? Repugnantes a Él. Él está odioso ya de nuestros pecados. Muchos dicen que no, pues Dios no odia. Claro que odia. ¿A quién a ustedes les ha enseñado que Dios no odia? Dios odia a los pecadores. ¿Tienes ese versículo? Sí, 12 y 6. 12 y 6 ¿de cuál? Sí, de Eclesiástico. ¿Eclesiástico? Sí, vamos. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 12 y versículo 6. Porque el Altísimo odia a los pecadores. Para los que tal vez digan, no, ¿cómo va a ser? Mi Dios no odia a nadie. No, ¿a dónde dice eso en la Biblia? Lo estamos leyendo. Dice, ¿por qué? El Altísimo odia a los pecadores. El Señor dice, Él odia a los pecadores. Bring that down, please. Pon eso abajo. No tiene que ver nada de lo que estamos hablando. Lee esa parte otra vez. Porque el Altísimo odia a los pecadores. Él dice que Él odia a los pecadores. No quiere decir que porque uno comete droga no le da la chance, la oportunidad de cambiar. No, porque lo acabamos de leer, que Él es paciente. Pero cuando uno se mantiene en ese pecado y no está tratando de cambiar, Él dice, Él odia eso. Lee. Y recompensará venganza hacia el impío. Y Él recompensará venganza al impío. Tanto así, bríncate a Juan, ¿cuál es? 8, no oye a los pecadores. 9 y 30. 9 y 13. Libro de Juan, capítulo 9 y 13. Bueno, ¿sabe qué? Pues voy a estar en mi pecado. Yo sé que mi Diosito me oye mis oraciones. Eso es lo que dicen muchos. Pero se mantienen en ese pecado. Bueno, vamos a comprobar que eso es un gran error que tiene la gente de pensamiento. Lee. No, ¿cuál es? 31. 31. Dijimos 13, ¿verdad? Pero es 31. Vamos, lee. Juan 9 y 31. Ajá. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ajá. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El Señor dice que Él no oye a los pecadores, pero el que hace la voluntad de Dios, a ese Dios escucha. Muchos decimos, bueno, creo que Dios no me está oyendo mis oraciones, porque yo le pido y mira. Bueno, hermanos, estamos leyendo y hermanas que el Señor no oye a los pecadores. Eso es lo que Él dice. Regresa a donde estábamos. Eclesiástico, Capítulo 5. capítulo 5. Espérate, terminamos. Sí, regrésate a 5. Al versículo 6. Lee versículo 6. Ese era el último. Y no digas, su misericordia es grande. Él pacifica la multitud de mis pecados, porque misericordia e ira vienen de Él, y su indignación reposa sobre los pecadores. La indignación dice que reposa sobre los pecadores. ¿Qué es el pecado? El pecado es quebrar las leyes de Dios. Vamos a leer un poquito adelante, pero primero dame Eclesiástico, capítulo, déjame verificarlo. Y capítulo 16, versículo 6. Ahora, ¿por qué vamos a esto? ¿Por qué vamos a esto? 16, versículo 6. Este es el libro de Eclesiástico, capítulo 16, versículo 6. Ajá. En la congregación de los impíos habrá fuego. Perdón, léelo otra vez. En la congregación de los impíos habrá fuego encendido. El Señor dice, ¿en la qué? En la congregación de los impíos habrá fuego encendido. Él dice, en la congregación de los impíos. En congregación de los impíos habrá fuego. ¿Y encendido. ¿Qué? Encendido, lee. Y en una nación rebelde, la ira se establece en llamas. El Señor dice, y una nación rebelde. Eso es lo que somos. Nosotros somos una nación tan rebelde que hemos perdido todo conocimiento de quién somos.
Cuando nos hemos ido al pecado, perdemos cultura, perdemos identidad, perdemos hasta nuestro propio Dios. Ahora la gente se va y sirven un Jesucristo blanco, el César Borgia, la bestia. Ese no es el Dios que de nosotros. Ponlo para que miren la gente. Cuando hemos pecado, nuestro Dios se aleja de nosotros. Cuando se aleja de nosotros, ¿qué ha podido darnos las otras gentes y naciones? Un Dios falso, un Cristo falso. Ok, sigue leyendo. Versículo 7. Él no fue pacífico hacia los gigantes antiguos. Bríncate a versículo 11. Versículo 11. Y si no hubiera ahí uno con dura de cerviz entre el pueblo, eso es maravilla si él escapa sin castigo. Ajá. Porque la misericordia e ira están con él. La misericordia e ira. No uno puede aceptar a Cristo, a Dios, uno, ¿cómo se dice? No carácter, pero not character, ¿Característica? una característica y poner a un lado a la otra. No, tienen que aceptar al Dios de ira y misericordia. Lee. Él es poderoso en perdonar y para derramar desagrado. ¿Qué versículo es ese? Es mismo el 11, ¿verdad? Sí. Ok, léelo otra vez, esa última parte otra vez. Él es poderoso en perdonar Ajá. y para derramar desagrado. Ajá, Él es poderoso de perdonarle. Y para derramar desagrado. Ajá. Como su misericordia es grande, así es también su corrección. Aquí la escritura dice que la misericordia de Dios es grande. Tanto es la misericordia de Él que todavía estamos vivos. ¿Ok? Si están vivos porque el Señor todavía le está enseñando misericordia. Pero tan grande su misericordia es, ¿también qué? Como su misericordia es grande, así es también su corrección. La corrección de Dios también es tan grande. El juicio de Él. Sigue leyendo. Él juzga a un hombre conforme a sus obras. Ajá. El pecador no escapará con sus despojos. Mire lo que dijo allí en versículo 12. Él juzga al hombre según sus obras. Muchos dicen que no son por obras, sino por fe. Pero acá estamos leyendo que el Señor juzga según las obras de uno. Eso se va a lo que leímos en Apocalipsis 14 y 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Esas son las obras y la fe de Cristo. Lee. Versículo 13. El pecador no escapará con sus despojos. Ajá. Y la paciencia del piadoso no será frustrada. El pecador no escapará. El pecador no escapará. Hermanos y hermanas, no vamos a escapar el juicio de Dios, nomás porque pensamos que nos escondemos de Él. No es así. Lee. La paciencia del piadoso no será frustrada. Ajá. Prepara camino para cada obra de misericordia, porque cada hombre encontrará conforme a sus obras. Todo hombre encontrará conforme a sus obras. Está hablando de la misericordia. Si uno vive su vida en una manera, porque mire, todos vamos a caer. Va a haber un tiempo u otro donde todos vamos a cometer un error, un pecado. Pero no es que se mantenga uno en el pecado, ¿ok? Es que uno se levante y siga adelante y batallemos. Porque esta es una guerra en la que estamos, hermanos y hermanas. Muchos de ustedes no entienden eso. Y la única manera que van a poder batallar contra el pecado es poniéndose la Biblia como la armadura, ¿verdad? Este es el armamento que tenemos que tener todos nosotros para poder batallar en esta vida llena de pecado. Ahora vamos al libro de Salmos. Bríncate al libro de Salmos, capítulo 91. Este es el libro de Salmos, Vamos a leer del 1 al 9. capítulo 91 y versículo 1. Ajá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Léelo otra vez.
El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso, el abrigo está hablando de algo que Dios tiene cubierto. Algo que viene siendo un misterio o un secreto. Pero vete al libro de Deuteronomio 29 y 29. ¿Qué es esto de lo que Dios está hablando que ha tenido encubierto? Este es el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas Secretas o encubiertos, lee. pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ajá. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. So, las cosas secretas que Dios nos revela en incrementos son las cosas de la Biblia, las leyes, los misterios, las cosas que no cualquiera puede abrir la Biblia y nomás leerla y entenderla. Bríncate al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué es este misterio? ¿Qué es este secreto? Este es el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿A sus qué? A sus siervos los profetas. So, ¿de dónde leemos los secretos? En la Biblia. Acuérdese, los profetas siempre profetizaban de las escrituras. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora nosotros estamos enseñando directamente de la Biblia. Regrésate donde estábamos. Salmos capítulo 91 y versículo 1. Ajá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Espérate, el punto es esto. Nosotros tenemos que morar en la Biblia. Eso es lo que nos va a sostener. Eso es lo que nos va a proteger. Eso es lo que nos va a guardar de los tiempos pesados que vienen. Vamos, lee. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Léelo otra vez. Diré yo a Jehová, esperanza mía Él es la esperanza. y castillo mío. Y castillo, ¿qué es el castillo? Acuérdese, los castillos es donde uno mora guardándose de algún, ¿cómo se dice? Ataque, ¿verdad? Eso es nuestro castillo, la Biblia, Dios, lee. Mi Dios en quien confiaré. Pero para poder morar en Él tenemos que confiar en Él. Nuestra gente no confía en Dios. Muchos están esperando que el Señor les enseñe una maravilla, una señal. No, hermanos, el Señor no va a hacer eso. Tenemos que usar la Biblia para que el Señor nos proteja. Lee. Él te librará del lazo del cazador, Ajá. de la peste destructora. ¿De la qué? De la peste destructora. Él nos va a liberar de la peste destructora. Lee. Con sus plumas te cubrirá. Ajá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Vamos, lee. Escudo y adarga es su verdad. El Señor, ¿qué dijo? Lee esa parte otra vez. Escudo y adarga es su verdad. La verdad de Dios, la Biblia, Cristo, Él es la verdad. Lee esa parte otra vez. Escudo y adarga es su verdad. Ajá. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, Ajá. ni mortandad que en medio del día destruya. Ajá. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque va a venir grandes juicios. Va a venir destrucción. Los Estados Unidos, el Dios le llama Babilonia, la hija de la ramera, la gran ramera, la hija Babilonia. Los Estados Unidos es el lugar que va a tener que ser destruido, ¿ok? Para que nosotros nos encontremos en una manera donde Dios nos va a proteger, tenemos que usar la Biblia. Tenemos que ser fiel a Él y dedicarnos a este camino. Sigue leyendo. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ajá, nosotros vamos a ver los impíos siendo castigados porque no se arrepintieron.
Y los impíos también, de que está hablando acá, los impíos de las otras naciones que nos mantuvieron en cautiverio. Muchos de ustedes no entienden eso. La salvación quiere decir eso, ser salvos de los enemigos. Detén eso, vete a eso por favor. O ¿sabes qué? No, termínalo, versículo 9. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por nuestra habitación, nuestro refugio. Acuérdese, la salvación que estamos esperando es la salvación de ser salvos de los enemigos. Bien rapidito, dame esos hechos para que miren. 1 y 78 comienza. O Lucas 1, perdón. Lucas 1. Lucas 1, 68. Este es el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 68. Ajá. Bendito el Señor Dios de Israel, De Israel, aquí dice Dios de Israel. Bendito Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ajá. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, Ajá. como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ajá. Salvación de nuestros enemigos. La salvación que estamos esperando de Dios es la salvación de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. nuestros opresores que todavía nos tienen en este cautiverio. Esos son los que Dios nos va a salvar de ellos. Ellos son los que nos han... Miren lo que está sucediendo en los Estados Unidos de la inmigración. Nosotros sabemos que ustedes, hermanos, en Chile, sabemos que ustedes, hermanos, en Chile han visto hermanos y hermanas que han sido deportados. ¿Ok? En los Estados Unidos estamos viendo muchísimas cosas semejantes, fuertes, ¿ok? Que están oprimiendo a nuestra gente. Miren estas fotos, ¿ok? Estamos viendo cómo nuestra gente están siendo oprimidos, niños están siendo separados, padres separados de sus hijos, ¿ok? Deportados. Hasta hemos visto a niños que los han también encarcelado, ¿verdad? Enjaulados. Hay fotos que se pueden ver de donde han tenido a niños en jaulas. ¿Cómo es eso? Imagínense ustedes que tengan a sus niños en jaulas. ¿Cómo se van a sentir? ¿Se van a sentir contentos, alegres o oprimidos? El Señor dice que lee esa parte otra vez. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Este es odio. Mírenlo cómo tienen a nuestra gente. A los niños con sus padres. Esto es algo que uno tiene que estar ahí para en realidad sentir lo que siente nuestra gente. Ok. All right. Vamos a regrésate donde estábamos. Terminamos Salmos. Salmos 91. Sí, terminamos en versículo 9. Sí. Ok, vete al libro de 1 Juan. 1 Juan. Ahora tenemos que vivir nuestra vida justamente, rectos, sin perversión, sin mentiras. ¿Ok? Libro de 1 Juan, capítulo 5, vamos a comenzar en el 17. Este es el primer libro de Juan, capítulo 5 y versículo 17. Toda injusticia es pecado. El Señor dice que toda injusticia es pecado, lee. Pero hay pecado no de muerte. Ajá. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Lee? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ajá. Y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Aquí estamos leyendo que Dios tiene a esos que han sido nacidos de Él. Él tiene sus hijos. Igualmente que el diablo, Satanás, el impío, el hombre de gran impío, tiene a sus hijos. El Señor dice que los hijos de Dios, que saben que no cometen pecado. Lee.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el Y maligno. vamos a tocarlo ahorita que regresemos. Ahorita que regresemos vamos a tocar este punto, porque es importante que lo entiendan. Vengo de abajo, pero ya no camino solo. Vengo del polvo, del humo y la voz. Calles oscuras sin ley ni control. Noche larga, pecado y presión. Sonrisa por fuera, vacío el corazón. Cargaba lo mío, traumas y error. Pensé que era fuerte, pero era prisión. El vicio prometía, nunca cumplió. Cuando toqué fondo, fue que él llegó. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó atrás, un nuevo yo. Morí para el mundo, vivo para Cristo, ya no vivo yo. Oh, oh, oh. Para Cristo ya no vivo yo. Oh, oh. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó atrás, un nuevo yo. Morí para el mundo, vivo para Cristo, ya no vivo yo. Oh, oh, oh. Para Cristo ya no vivo yo. Oh, oh. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó atrás, un nuevo yo. Hoy cuido mis pasos, mi gente y mi ley. Ya no ando en los checos ni busco el papel. No me mueve el ruido ni el que dirán. Me mueve la palabra que no falla jamás. Los mismos de antes ya no me ven igual. Dicen que cambié, no les voy a explicar. No es pose ni moda ni religión. La ley en la frente y firme el corazón. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó, oh, oh, oh. Nuevo yo, morí para el oh, oh, oh. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó atrás, nuevo yo. Morí para el mundo, vivo para Cristo, ya no vivo yo. Oh, oh, oh. Nuevo Cristo, ya no vivo yo. Oh, oh. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó atrás, nuevo yo. Morí con él, volví a nacer. La carne quedó, el alma en pie. No camino solo, él va adelante. Si el mundo me tienta, sigo constante. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó, oh, oh, oh. Nuevo yo, morí para el mundo, oh, oh. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó atrás, un nuevo yo. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Lo viejo quedó, oh, oh, oh. Nuevo yo, morí para Shalom, shalom familia. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos una vez más. Ok, vamos a regresar a donde estábamos. 1 Juan capítulo 5, versículo 18 comienza. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lee. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire lo que dice acá. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo, hermano, está siendo reinado por el rey de iniquidad, de pecado. Por eso el Señor dice que no nos podemos involucrar en las cosas del mundo. Leemos eso en Santiago 4:4, cuando dice que amistad del mundo es enemistad con Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la amistad del mundo? Cuando uno va y vota por su presidente, política, esas cosas así. Colosenses 2:8, ¿qué te dice? Lee Colosenses 2:8 bien rapidito. Este es el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ve, por eso el Señor aquí dice que mira que nadie os engañes conforme las tradiciones del mundo. No tenemos que dejarnos ser engañados. Todo lo que está en el mundo, hermano, nos ha apartado de nuestro Dios. Tenemos que ser fuertes y fieles con Él. Solo estando en la Biblia es la única cosa que nos va a mantener firme. Regrésate a 1 Juan. 1 Juan capítulo 5 y versículo 20. Ajá. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Lee. para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lees otra vez. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Ajá. y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ajá. Y estamos en el verdadero, Y estamos en el verdadero. Lee. en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna. Cuando estamos en Cristo, hermanos y hermanos, vamos a mantenernos en la vida eterna. Lee. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Guardados de qué? Guardaos de los ídolos. Ok, bien. Ajá. Amén. Amén. Vete al libro de Ezequiel, por favor. Tú sabes, 14, creo que es 14 y 3, mi versículo, uno de mis versículos favoritos. Ezequiel 14 y 3, creo que es. Vamos. Hijo de hombre. Ajá. Ezequiel capítulo 14 versículo 3. Lee. Hijo de hombre, Ajá. estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ídolos en el corazón, en la mente, porque el último versículo dice mantenernos de ídolos. Muchos dicen, pues yo no rezo a la Virgen María, yo no le rezo a los santitos, yo no le rezo a los ¿cómo se llaman? Las estatuas. Pero los ídolos empiezan acá en la mente de uno, no nomás una estatua. Léelo. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Los ídolos, los que nos metemos en la mente, lo que idolizamos. Ok, muchos Idólatras. idolizan. No. No, idolatran. Muy bien, idolatran a sus hijos. Cuando guardan sus o celebran sus cumpleaños, están idolatrando, ¿verdad? A sus hijos. Eso es idólatra. Cuando celebran el Día de la Madre, eso es idólatra. Cuando celebran el Día de los Padres, ese es idólatra. ¿Ok? Los cumpleaños, como están viendo en esta foto, eso es idolatría. El Señor dice que no lo hagamos. Regrésate. Hay poquito más. Olé. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Damn. ¿Será Dios consultado con alguno de sus dioses? Hay muchos que hoy en día hay un movimiento de hispanos latinos que ahora están bajo la religión musulmana. ¿Cómo es eso? Hasta se han visto mexicanos budas. Yo conozco a dos, ¿verdad? Son budas, creen en esas religiones de chinos, árabes, cosas que no nos pertenecen, hermanos y hermanas. Al contrario, muchos de ellos nos han robado cosas de nuestro Dios y las han pervertido en sus religiones. Ok, vete al libro de 1 Juan capítulo 3. Lee versículo 10. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. No, bríncate a versículo... No. 3. Este es el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Nos tenemos que purificar si hemos puesto nuestra confianza en él, ¿eh? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es específico. Muchos le ponen la definición de pecado en cualquier cosa que a ellos no les placenta, ¿verdad? ¿Placenta, no? ¿Aplacenta? No, que no les place, pues. Muy placenta es algo de la mujer, ¿verdad?
Sí. El que no, vientre. el vientre. Perdón, hermanos y hermanas. Estamos hablando el español de los Estados Unidos. Spanglish. El Spanglish. Pero los que les place, Que nos ¿verdad? trae placer. Ajá. Pero el pecado, aquí Dios dice, es cuando uno quiebra las leyes de Dios, cuando no las cumpla. ¿Lee? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ajá. Y no hay pecado en Él. Ajá, y no hay pecado en él. ¿Cómo nos quitó el pecado? Él fue el sacrificio. Acuérdese que era la manera que supuestamente agarrábamos perdón de pecado antes. Era con los sacrificios de animales. Pero con Cristo, ahora su sacrificio de él nos perdona. Pero tenemos que dejar de cumplir esos pecados. Lee. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que está en Señor no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ajá. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ok, eso lo leímos ya. Bríncate al versículo. Bríncate, ¿cuál vamos? A Isaías. Isaías 60. Vamos a Isaías 60. Vamos a leer versículo. Comienza en el versículo 1 y 2. Vamos a leer el 1 y el 2. Este es el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Qué dijo? Levántate y qué? Resplandece. Y resplandece. Levántate y resplandece. ¿Cómo es que uno resplandece? Con la Biblia enseñando. Nosotros tenemos que enseñar en voz alta la palabra de Dios. Ya no la podemos esconder. ¿Saben cómo la esconden? Con sus pastores que andan la Biblia en su sobaco y nunca la abran. O los que van a la iglesia, su pastor lee un versículo y después es todo. Pero lo que miran allá al frente, eso es resplandecer. Los hermanos, los oficiales, los diáconos, los líderes enseñando la Biblia, enseñando las escrituras en las calles. Ya no más se puede esconder esta Biblia, este mensaje de Dios. Lee. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuál es esa luz? Cristo. Esa luz que ha venido es Cristo. Acuérdese, él dice, yo soy el camino, la verdad y la luz. Lee. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Ajá. Y oscuridad las naciones. Tinieblas, oscuridad, pecado. Está hablando del pecado. Lee. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué versículo era ese? El 2. El 2. Bríncate al libro de Juan. Libro de Juan 14. Comienza en el versículo 15. Este es el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. So él dice, Cristo dice, si me amás, guardad mis mandamientos. Y yo les mandaré otro consolador. ¿Qué dice? Para que esté con vosotros para siempre. Ajá. El Espíritu de verdad, El Espíritu de verdad. al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad que es Cristo. Cristo no se manifiesta a cualquiera. Lee. Porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Porque mora con nosotros. Lee. Y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, Ajá. vendré a vosotros. Ese Espíritu, esa luz que morará con nosotros es Cristo, hermanos y hermanas. Ese era versículo 18. Ok, bríncate, ese era 18. Sí. Muy bien, bríncate el libro de 1 Timoteos. De 1 Timoteos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Ajá. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay muchos que quieren ser
doctores o quieren ser maestros, los que se proclaman conocer esta palabra, se proclaman tener el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor. Pero ¿sabe qué? Él dice que no tienen entendimiento, que desean tener el entendimiento, pero no lo tienen. Ellos afirman poder enseñar esto. Pero mira lo que dice el versículo 8. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Por ejemplo, aquí miran ciertos pastores que son famosos. ¿Cómo se llaman estos pastores? Ese es el Cash Luna. Los otros no los conozco. ¿Quién? Muy bien, muy bien. Son pastores que saben que muchos lo conocen de cara. Yo no los conozco de Diego nombre porque yo no sigo la religión falsa de cristianidad. Pero ustedes que lo conocen, está hablando de estos tipos de pastores o falsos maestros. Sigue leyendo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿La ley no fue qué? No fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Ok, ahora él dice, esto no fue dado, la ley no fue dada para quién, los justos. Si ustedes que dicen, no, todos somos pecadores, claro, ahora con mucha más razón, la Biblia dice la ley fue dada para los injustos, para los pecadores. Ustedes tienen que guardar la ley. Vamos, lee. Para los impíos Ajá. y pecadores. Y pecadores. Para los irreverentes Ajá. y profanos. Y los profanos, lee. Para los parricidas y matricidas. Ajá. Para los homicidas. Para los homicidas, los que cometen matanza, los que matan. Como estamos viendo la violencia en México ahorita, ¿verdad? De los narcos. Sí. Vamos, lee. Para los fornicarios. Ajá. Para los sodomitas. Para los Acuérdate, hablamos de los sodomitas hace poco, leímos eso en Levítico capítulo 20, versículo 13, ok, para los fornicarios también, lee. Para los sodomitas. Ajá. Para los secuestradores. Para los que secuestran, esa es otra vez, los narcos. ¿Cuál es otro nombre de narcos? Carteles. Los carteles. Los carteles, vamos, lee. Para los mentirosos Ajá, y perjuros. los que hacen mentira, los que se perjuran lee. Y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Y los que se opone a la sana doctrina. La Biblia, hermanos, los mandamientos que acabamos de leer, esa es la doctrina que tenemos que estar enseñando. Vamos. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, Ajá. que a mí me ha sido encomendado. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad? Que el glorioso evangelio fue encomendado a él. El Señor le encomendó esto a Pablo. ¿Cómo es que sabemos eso, hermanos y hermanas? Bríncate, por favor, ¿sabes dónde quiero? Hechos 13. Lee Hechos capítulo 13, lee versículo 46. Este es el libro de Hechos, capítulo 13 y versículo... Espérate, ¿ese es lo que quiero? No, Hechos 13 y 2, perdón. Este es el libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. Ajá, el Espíritu Santo, acuérdense, leímos eso en Juan 14, 15, 16, 18, 26. El Espíritu Santo viene siendo Cristo. ¿Qué dijo acá? Lee. Y a Saulo para la obra a que los he llamado. Porque Saulo, que es Pablo, fue llamado por Cristo. Cristo llamó a Saulo. Vete al libro de Hechos 9. Vamos al libro de Hechos 9. El Señor llama a cierta gente para poder enseñar esta escritura. No cualquiera puede agarrar la Biblia. Vamos, lee eso. Versículo 4. Comienza en el 13, 9, 13 al 15. Este es el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Pablo, está hablando de Pablo.
cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Acuérdese, hablamos de los santos son los israelitas, lee. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Ajá. para prender a todos los que invocan tu nombre. Lee. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. So, aquí el Señor estaba proclamando a Ananías que él, Cristo, ese es Cristo, él escogió a Pablo para el ministerio de ir a enseñarle a los israelitas. Los gentiles en esto está hablando de israelitas que se conocían de diferentes nombres. No está hablando de otras naciones como los árabes, los caucásicos. No es así, hermanos y hermanas. Regrésate donde estábamos. Leímos 1 Timoteo 1 al versículo 11, ¿verdad? Leímos versículo 12. Lee versículo 12 otra vez. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Ajá. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, Ajá. porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Lee. Habiendo yo sido antes blasfemo, Ajá. perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eso es lo que hacíamos antes. Eso éramos nosotros como Pablo era. Pero ¿sabe qué? Antes lo hacíamos en ignorancia. Cometíamos pecado, fornicación, tantos tipos de pecados. Pero cuando el Señor se ha manifestado a nosotros, vete a eso, a Tito 3. Tito 3, que dice lo mismo que estamos leyendo acá. Tito 3. Este es el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Ajá. Recu- 3. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aborreciéndonos uno al otro. Eso es lo que hacíamos antes. Vamos a comenzar a cerrar. Vete al libro de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Tenemos que cambiar, hermanos. Nosotros estamos tratando de ayudar a nuestra gente para que cambien de su camino que están ahora. Vamos, lee eso. Versículo 10. 10, vamos a leer del 10 al 15. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ajá. El que es... El tiempo está cerca. Por mucho tiempo habían misterios en la Biblia. Han habido misterios en la Biblia que estaban sellados. Pero ahora estamos viendo los principios con nuestro liderazgo en Israel unido en Cristo. El Espíritu del Señor está con ellos y nos están revelando los misterios que estaban sellados. Pero ahora Él dice, los está revelando. Lee. El que es injusto, sea injusto todavía. Nosotros le enseñamos a nuestra gente, pero el que quiere seguir en su injusticia, pues quédese en su injusticia, lee. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Igualmente, manténgase en su inmundicia. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Ajá. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mire, el que va a seguir en su mal, en su pecado, bueno, pues le dimos la oportunidad. Pero el que va a seguir en su rectitud, en honestamente, justicia, guardando los mandamientos y las leyes, hermano, manténgase fuerte. Lee. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ajá. Para recompensar a cada uno según su obra. Lo leemos otra vez. El Señor dice que va a dar recompensa a cada hombre según sus obras. Lee. Yo soy el alfa y la omega. Ajá. El primero y el fin. Ajá. El primero y el último. El Señor dice, Él es el alfa y el omega, el primero y el fin. Lee. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Ajá. Para tener el derecho al árbol de la vida. Ajá. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Lavar su ropa está hablando de lavarse de su inmundicia, lavarse del pecado que nuestra gente está.
Eso es de lo que está. No está hablando literalmente que uno lave sus trapos sucios. Agárralo. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien. Regresa donde estábamos. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Él dice, ¿los perros? Dice que fuera del reino estarán los perros. ¿Quién más dice? Y los hechiceros, Los hechiceros. los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. So, el Señor, aquí los perros está hablando de otras naciones. Un ejemplo de eso es cuando leen en el libro de, ¿cuál es? Mateo 15 y 26, de la mujer que estaba siguiendo. Léelo bien rapidito para que miren. Este es el libro de Mateo capítulo 15 y versículo 26. Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No, pero léete un versículo 24. donde dice que era una cananea. Vamos para arriba. 21. 21. Este es el libro de Mateo capítulo 15 y versículo 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ajá. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Ajá. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ok, bríncate a 26. O era una cananea, no era israelita, lee. Versículo 26. Respondiendo, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. So, Cristo le llamó una perrilla. ¿Cómo? ¿Cristo llamándole así a una mujer? Claro que sí. Lee, sigue leyendo. Porque van a decir, pero ¿por qué no siguen leyendo? Vamos a leer. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ajá. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Cuál era la fe de ella que Cristo dijo, grande es tu fe? Bueno, lo que ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen. ¿Qué quiere decir? Ella aceptó que es una perrilla. Ella aceptó su posición, que no era israelita. Ahora, drop that, regrésate, 22, Apocalipsis. Muy bien, esa era la migaja que él sanó a la hija. Versículo 15. Apocalipsis 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos. Eclesiástico 19 o 9 y 19. Espérate, démelo miro. Eclesiástico. Sí. No, mejor bríncate al libro de Mateo 5. Vamos a quedar acá. Tenemos anuncios también después de esto, ¿verdad? Sí. Bueno, Mateo 5 comienza en el 17. Este es el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ajá. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley
hasta que todo se haya cumplido. So, aquí Cristo dice, no penséis que ha venido a abrogar la ley o los profetas. Los profetas escribieron de Cristo. Él vino a cumplir lo que ellos escribieron de Él. Él no vino a destruir la ley. Él no quitó la ley. Acuérdese, Él era perfecto, es perfecto, nunca pecó. Él nos dejó el ejemplo. Y el versículo 18 y 18 dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Sigue leyendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a hacer los anuncios después de los 3 minutos o antes. Después de los 3 minutos o antes. Ok, muy bien. Lee versículo 19 otra vez. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El Señor dice, el que enseñe a que no guarden los mandamientos, él dice, muy pequeño va a ser llamado en el reino. Quiere decir que no va a entrar al reino, hermanos. No va a haber reino para una persona que enseñe contra los mandamientos de Dios. Ese es su iglesia. Lee. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ajá, pero el que los haga va a ser grande en los cielos, en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, el reino de los cielos es algo que no nos podemos imaginar. Algo que no nos podemos imaginar, pero para poder obtenerlo tenemos que mantenernos fiel. Ese era el versículo 20. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Acuérdense, los fariseos, ellos conocían las escrituras muy bien, muy bien. El problema que ellos tenían es que no la aplicaban. Nosotros tenemos que estudiarla para conocer la Biblia desde el principio al final y aplicar lo que está escrito. Por eso dice esto en Apocalipsis 1 y 3. Lee eso en Apocalipsis 1 y 3. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y hace las cosas en ellas escritas. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que aplicar. Vete a 2 Pedro 1 y 10. Es el segundo libro de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Léelo otra vez. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tenemos que hacer nuestra elección firme. Léelo una vez más, perdón. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. Si nosotros queremos ser elegidos, tenemos que mantenernos fiel y firmes para que cuando regrese Cristo, Él nos va a escoger, hermanos y hermanas. Sigue leyendo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si hacemos eso, hermanos, si tenemos a Cristo como nuestra fundación, los mandamientos como guía, ¿sabe qué? El Señor va a ser nuestro escudo y Él nos va a salvar. Él nos va a proteger. Hermanos y hermanas, tenemos que entender que lo que el Señor nos tiene escrito en la Biblia es para que nosotros tengamos el beneficio del reino, hermanos y hermanas. Ok, ahora tenemos unos anuncios. Vamos a darle unos anuncios de eso. Israel Unida en Cristo en IUIC TV. Bajen esta aplicación en sus televisiones, hermano. Tenemos una librería grandísima de clases que pueden seguir estudiando.
The Power Hour Plus. Esta es otra clase que tenemos todos los miércoles a las 7 p.m. Pueden buscar esta clase con nuestro diácono Yashua. Compártanla con sus familiares. Síganos en TikTok por Israel Unido en Cristo. También hay clases en vivo. Ahí está la imagen para que puedan buscar el canal La Biblia en Fuego en la aplicación de Clubhouse. Ahí hay un cuarto en el que pueden entrar, hacer preguntas y seguir aprendiendo. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por sintonizarse este día. Shalom, Altísimo en Cristo los bendiga.